8 de la mañana con 19 minutos y seguimos con más para esta mañana de lunes, arranque de semana y por supuesto como cada lunes en esta mesa tenemos el análisis de Frank Aguirre con diversos temas, los temas más relevantes de la semana, del fin de semana. Nuevamente buenos días, Frank. Muy buenos días, saludos a todos los que nos ven y nos escuchan, muchas gracias. Pues bueno, hubo varias actividades durante este fin de semana, entre ellos pues el recordatorio, ¿no?, de lo que fue esta toma de protesta en su momento, un 1 de diciembre, de nuestro ex presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Sí, yo lo resumiría de esta forma, ¿no? Es el peor momento con el mejor gobierno, ¿no? Recordemos que después de décadas, ¿no?, de movimientos sociales, después de una serie, ¿no?, de encontronazos con gobiernos federales, ¿no?, que desaparecían activistas, que desmantelaban las instituciones, hubo un cierre de filas por parte de la izquierda mexicana. A mí me parece que es un gran hito en la historia política de este país, porque figuras muy destacables, ¿no?, desde el Partido Socialista Unificado Mexicano, del Partido Comunista Mexicano, herederos del Frente Democrático Nacional que fueron víctimas del fraude del 88 en la candidatura a la presidencia del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Los mismos hijos del ingeniero Cárdenas cerraron filas con Andrés Manuel, apoyaron la campaña o tomaron cargos específicos en las secretarías durante su gobierno federal, y nos demostró muchas cosas, ¿no?, que la pobreza sí se puede paliar. No hay casi más de 9 millones de pobres sacaron, más de 9 millones de personas salieron de la pobreza durante ese sexenio. Aumentó el salario mínimo cuando dijeron un sinfín de justificaciones, que la inflación, que esto no iba a hacer que mejoran las condiciones de vida de los demás. Es un derecho laboral y humano, ¿no?, el aumento al salario mínimo. Y también yo lo resumiría con la atención a la pandemia, como dijo al principio, ¿no?, el peor momento con el mejor gobierno. Yo no imagino a Meade o a Anaya, ¿no?, durante la pandemia, desmantelando el sistema de salud y otorgándoselo a privados, o el oscurito haciendo reformas que atentaran contra los derechos humanos y recortaran, ¿no?, los derechos para las personas, como lo hizo aquí el PRI con Odil cuando aprobó el Cabildo la minería a cielo abierto, o intentaron aprobar el cambio de uso de suelo para la minería a cielo abierto cuando estábamos en plena temporada de huracán en un 14 de septiembre, ¿no? Entonces, también hablaría me gustaría mencionar el internacionalismo que se manejó durante el sexenio de Andrés Manuel. Se le dio asilo a varias figuras importantes del mundo, se abrieron, ¿no?, las relaciones con otros procesos belicistas que se ha estado dando alrededor del mundo, y dio una cátedra, yo creo, Andrés Manuel, de cómo se lidia con el bullying político que hay de otros países, con el vecino del norte o con los europeos, ¿no?, cuando hubo ahí algunos encontronazos con temas históricos o con temas arancelarios. Me parece que lo resumiría o cerraría esta reflexión de esta manera, ¿no?, que la patria no se vende. Y en ese sentido, ¿no?, que la patria no se vende, la semana pasada recordaremos que Donald Trump por ahí amenazó a México antes de tomar protesta. Mencionó que pues iba a multar a México con aumentar los impuestos de las exportaciones e importaciones. Eso lo podemos resumir con aumentar los procesos arancelarios. Y como dijo un buen amigo, ¿no?, a mí me da mucho orgullo ver la gestión de la presidenta con este reciente conflicto que tuvo contra Trump, ¿no? Creo que Claudia Sheinbaum fue inteligente, fue estratégica, fue valiente y estuvo muy segura de lo que le planteó. Y resumiendo lo que sucedió la semana pasada, le envió una carta después de que Donald Trump nos amenazó con esta ocurrencia, ¿no?, de multarnos, ¿no?, con aumentos arancelarios si no dejábamos de reducir el ingreso de fentanilo a Estados Unidos y la desbandada de migrantes que hay de Latinoamérica o del resto del mundo entrando por la frontera mexicana hacia Estados Unidos. Yo lo resumiría la respuesta de Claudia Sheinbaum a esta amenaza que dio Donald Trump en 3 escenarios hipotéticos. Claudia contestó ante esas ocurrencias de Trump, primero hablando de comercio internacional, confirmó que México también puede responder con aumentar ante Estados Unidos los aranceles, ¿no? No nada más estamos mandando materia prima de México a Estados Unidos,
Unidos también entra el mercado de Estados Unidos a México, y eso provocaría una escalada de conflictos económicos que a los primeros que iba a afectar sería el sector empresarial. Segundo, el comercio internacional. La visión empresarial. Me parece que le recordó a Donald Trump que hay empresas americanas que están en México desde hace varias décadas, ¿no? Casi un siglo. Tenemos aquí algunas industrias automotrices, y que las que iban a terminar afectados iba a ser los mismos Estados Unidos, ¿no? Pegándose un balazo en pie con las empresas que ellos tienen aquí en México. Y tercero, mostró conciencia de clase. También visibilizó que a los que peor les iba a ir en esta escalada de conflicto entre México y Estados Unidos, con estarse dando con aranceles, sería a los de abajo, ¿no? Sería la raza, sería la palomilla, sería la clase popular, que verían afectados su bolsillo al tratar de consumir productos básicos, los que estarían subiendo de precio. Y por último, yo hablaría de memoria histórica. Me parece que Claudia Sheinbaum le recordó a Donald Trump, empezando primero con que los principales consumidores de fentanilo están en su país, pero le recordó que el crimen organizado en México se ha reforzado porque el 70% de las armas ilegales que entran a nuestro país vienen de Estados Unidos, y no se ve por ningún lado que Estados Unidos está haciendo algo para reducir esta escalada de tráfico ilegal de armas hacia nuestro país. Y me parece, cerraría con esta reflexión, que nos tocó ver dos caras de la oposición. Una, la que le regatea a la política, la que busca sacar raja política de un conflicto de este nivel. En el Senado y en el Congreso le decían que Claudia era autoritaria, que era imprudente. Yo, como dije al principio, me pareció estratégica, clara y valiente, ¿no? Que eso es lo que tenemos que mostrar, porque tenemos con qué, ¿no? Ya lo dijo ella, que también con un arancel puede llegar otro, era lo que mencionaba, parafraseando sus palabras. Pero por el otro lado, el nuevo presidente nacional del Partido Acción Nacional mencionó que hay que cerrar filas a favor del gobierno federal, en contra de las amenazas de Donald Trump, respaldando a Claudia Sheinbaum. Y ojalá tuviéramos esa actitud aquí a nivel local, cuando en materia de derechos humanos se ven amenazados la población o la sociedad surcaliforniana. Recordemos que recientemente hubo elecciones en el Partido de Acción Nacional en el estado de Baja California Sur, y quedó el perdedor a la presidencia, Rigo Mares, fue quien ganó la reciente elección para dirigir el Partido de Acción Nacional aquí en Baja California Sur. Y profundizando en temas de la oposición, si es que nos queda tiempo, pues hablar sobre el Frente Democrático Nacional, ¿no? Que igual yo lo resumiría de esta manera. Como dije al principio, la peor oposición en el mejor momento del Movimiento de Regeneración Nacional. Hace unos meses el Frente Democrático Nacional era un frente ciudadano, apartidista, con las cachuchas de la sociedad civil, que estaba a favor del INE, luego estaba en contra del INE porque reconocieron el éxito de Claudia Sheinbaum, y toda una serie de incongruencias que no se critica que ahora busquen consolidarse como un partido político. O sea, me parece que lo relevante de las incongruencias que plantea este frente es, uno, que mencionaban, poniéndose diferentes cachuchas, que advertían que no se votara contra el Movimiento de Regeneración Nacional porque no tendríamos más elecciones democráticas en México. Si fuese así, entonces ¿por qué se están convirtiendo en un partido político? Y segundo, hablan que son lo nuevo, están sacando por ahí spots de adolescentes o adultos jóvenes que están diciendo que únete al nuevo partido, al nuevo movimiento, a esta oposición, a una nueva iniciativa, una nueva forma de hacer política, cuando los dirigentes son personajes que fueron diputados federales de la actual oposición, sea del Partido de Acción Nacional, del Partido de la Revolución Institucional o incluso del Partido de la Revolución Democrática, experredistas, integrantes del Poder Judicial, opositores al gobierno actual. Y como dije, la crítica no es que se estén convirtiendo en partidos, sino que no son nuevos, ¿no? Y cuando nos referimos a que no son nuevos, estamos hablando de un grupo de personas que estuvieron a favor de la reforma estructural, que estuvieron en el Pacto por México. ¿Y qué se refiere eso, no? En el día a día, en la rutina, quien me está viendo, quien me está escuchando, bueno, a mí, ¿en qué me perjudicó el Pacto por México? ¿Por qué es importante recordar cuando hicieron estas reformas estructurales? Bueno, porque eso representó un proyecto neoliberal que profundizó la desigualdad social, consolidó el poder de las élites económicas y debilitó el bienestar para la mayoría de la población. Por poner un ejemplo, la reforma energética, promesa: abrir el sector energético a la inversión privada para modernizar la industria y bajar los costos de la energía. Realidad: la privatización parcial de Pemex y de CFE debilitó su capacidad operativa
rusa, incrementó la dependencia energética del extranjero y permitió la explotación de recursos estratégicos por empresas transnacionales, lo que resultó en aumento de los precios de la gasolina y de la luz. Otro ejemplo, reforma laboral, fomentar la generación de empleos y la flexibilidad laboral. Realidad, favoreció la precarización del trabajo, promoviendo esquemas como el outsourcing que debilitó los derechos laborales y redujo los ingresos reales de la clase trabajadora mientras consolidó el poder para las grandes empresas. Otro ejemplo, reforma educativa. Promesa, mejorar la calidad educativa mediante las evaluaciones magisteriales y la profesionalización de los docentes. La realidad fue que fue una reforma laboral disfrazada que criminalizó al magisterio, especialmente en las zonas rurales y a las zonas indígenas, y desconoció las desigualdades estructurales en el sistema educativo y desmovilizó sindicatos como el CNT, reforzando un modelo centralista y punitivo. Reforma fiscal, promesa, incrementar la recaudación para financiar los proyectos sociales. Realidad, aumentó la carga fiscal sobre los pequeños contribuyentes mientras las grandes corporaciones continuaron beneficiando de esquemas fiscales que les permitieron evadir impuestos. Y por último, reforma telecomunicaciones, prometió la competencia y reducir los costos para los consumidores. Realidad, sí hubo un avance en cobertura, pero el mercado siguió concentrado en monopolios, aumentaron la pobreza y la desigualdad, aumentaron el despojo territorial y una pérdida de la soberanía en este país. Bueno, pues esta parte de este análisis, que bueno, sí, efectivamente, ahorita que mencionabas la pandemia, a mí se me viene a la mente siempre Hugo López-Gatell, creo que ese nombre no se nos va a olvidar a México, en el sentido de cuántas vidas se perdieron, pues precisamente por el malo o buen manejo que se realizó del COVID-19, lo que llegó para, digamos, mover todo, ¿no? Y sacudir todo, y en este caso, pues de que si es patria, la patria no se vende. ¿Y patria dónde quedó la vacuna? Nunca nos dieron la vacuna patria, nos quedamos esperando. Ahí el tema de reacción, pues obviamente para México pues fue nulo en ese sentido, porque vemos otros países que empezaron a mover cadenas y todo, y ahí pues también nos habla del bajo nivel que tenemos en cuanto a reacción de salud, ¿no? Un IMSS Bienestar, un INSABI que no funcionó, que por más que le movieron no funcionó, y ahorita pues le apuestan a un IMSS Bienestar que bueno, vamos a ver que ahora ya no es como que aumentaron el 34% en el presupuesto egreso de la Federación. Ahora ya sería, ¿no? Exactamente, con Claudia Sheinbaum ya estaremos viendo qué cadenas está moviendo en el tema de la salud, que por cierto aquí aperturaron hospitales, pero no hay personal, están batallando todavía con medicamentos, y por supuesto las negligencias que ya comenzaron algunas denuncias en el nuevo hospital que se aperturó en Santa Rosalía, ¿no? También eso es importante destacarlo, y bueno, pues estos y otros temas más que ya comentaste, pues ya con eso cerramos. Muchísimas gracias, Franca, gracias por ti. Otro lunes gracias más aquí en CPS Noticias, y bueno, con eso nos vamos a la pausa, 8 de la mañana con 31 minutos, vamos y volvemos.